días, en nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a la senadora Ensberger, al senador Araya, al senador Durresti, a las secretarías, al subsecretario, Sí, tome asiento, por favor, gracias. A cada uno de nuestros asesores y asesoras. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Buenos días, senadoras, senadores, señor ministro. Se han recibido las siguientes comunicaciones. Dos documentos con observaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. El primero, del presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, señor José Carrasco, y un segundo documento de la presidenta nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señora Ailén Amaro. También hay una solicitud de audiencia del Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a 3 asociaciones de personal de planta de gendarmería, ANFUP, AGECH y ANSOG, para exponer sobre el proyecto de ley ya mencionado, el que está hoy día en la tabla. Se especifica en la comunicación que en su solicitud que intervendría en su representación de estas organizaciones el señor Fuad Chaín Valenzuela. Eso, presidenta, respecto de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta. Bueno, esta no es la primera solicitud, lógicamente, que recibimos para ser oídos. Tomamos un acuerdo hace unas sesiones atrás de que que recibiéramos, por escrito sus comentarios al proyecto, que lógicamente les íbamos a dar lectura incluso en la propia comisión, no que quedara restringido solo a la revisión de nosotros, de nuestros equipos. Entonces me gustaría que pudiéramos fijar una hora para aquello. Me parece vital que se conozca públicamente qué es lo que opina, ese es el objetivo, obviamente, qué es lo que opina cada uno de los gremios. Y esto es porque evidentemente estamos votando el proyecto. Me imagino que ya revisaron las citaciones, por lo tanto vamos a tener este proyecto hoy y mañana con el ánimo de poder despacharlo. Quiero decir aquello para abocarnos rápidamente a la discusión y votación del proyecto. Y sin antes recordar que para el martes 6, si no me equivoco, de octubre, hasta ahí teníamos pendiente la fecha de las indicaciones que eventualmente pueden ingresar al proyecto que ya votamos en general la semana pasada del derecho a la ciudad. Sería el lunes 6, senador, lunes 6 de octubre, que teníamos pendiente la fecha. Presentar indicaciones. Sí, acá directo a la comisión. Lo digo por ser un proyecto de artículo único. Gracias, señor secretario. Entonces, sigamos con la discusión del proyecto. Sí, señores senadores, les pido que vayamos a la página número 8 y 9. Recuerdo, sus señorías, que estábamos en el examen de la indicación 4A de la honorable senadora señora Núñez, que era para agregar un numeral nuevo que implicaba agregar un inciso 10º y final del siguiente tenor al texto del artículo 27. Hubo un largo debate sobre esta disposición, se dejó pendiente en la última sesión y el Ejecutivo iba a estudiar este tema y iba a hacer alguna propuesta en esta materia, presidenta. Sí, muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, después de haber revisado la indicación, la verdad es que hubo bastante concordancia en que era necesario tener esta información compartida, coordinada, que lógicamente fuera un sistema coherente y por lo tanto hubo algunas alertas, ¿cierto?, que levantó, por ejemplo, el senador Araya respecto de la ejecución, o si era toda la información. También la senadora Pascual, que estuvo presente, lo hacía ver, pero sí con el ánimo de que fuera el Ejecutivo el que trajera una propuesta, dado que obviamente la indicación yo la presenté y eso es lo que entiendo que podría servir para poder tener esto de la interoperabilidad de la información en los sistemas de inteligencia. Así que le quiero dar la palabra al señor ministro subrogante y, de lo contrario, poder avanzar al menos en la votación de la indicación, porque la verdad es que estamos en eso. Así que, señor ministro. Señora presidenta, por su intermedio, muy buenos días a todos los senadores y senadoras. El ministro nos encargó que pudiéramos traer la propuesta, en este caso sería
La de recogiendo lo que usted indica en el sentido de que nos parece relevante, de que quede claro de que la Agencia Nacional de Inteligencia debe tener esta información, proponemos incorporar en el artículo 27, en el inciso segundo, a la Agencia Nacional de Inteligencia como una de las instituciones públicas que en el ejercicio de sus funciones puede requerir información a Gendarmería de Chile. Solamente recordar de que este artículo dice, en el fondo, con toda la referida información deberá ser entregada siempre a requerimiento de la Cámara de Diputados, Tribunales de Justicia, Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Dirección de Presupuestos, y en ese caso entonces propondríamos incorporar también a la Agencia Nacional de Inteligencia. Solamente también el contexto de este trabajo, señora Presidenta, por su intermedio, es un trabajo bastante expedito, en el sentido de que existe una relación directa, permanente, semanal, de hecho, y diaria, en que hay personal de inteligencia de Gendarmería de Chile destacado en la propia Agencia Nacional de Inteligencia para aportar a la elaboración de los informes. Entonces eso, de acuerdo también con el esquema de la Ley de Inteligencia, nos deja tranquilos de que la preocupación que usted expresa, señora Presidenta, en su indicación va a estar bien cubierta y aún más va a estar reiterada en el propio texto de la ley con esta agregación, si es que a usted le parece. Esa sería la propuesta del Ejecutivo. Perdón, le quiero pedir que si nos puede repetir el lugar, porque nosotros estamos en el artículo 27 y la propuesta es, más allá del texto, es llevarlo. Presidenta, para llevarlo al inciso segundo del artículo 27. El artículo 27, en su inciso segundo, que se refiere a la información, dice en la actualidad, con todo, se hace, por cierto, en el inciso primero, la descripción de toda la información, ¿no es verdad? Y luego dice, con todo, la referida información deberá ser entregada siempre a requerimiento de la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones. Aquí hay una norma perentoria, deberá, ¿no es verdad?, entregar esa información y creemos que el propósito de su indicación se cumpliría si nosotros agregásemos a este listado de instituciones a la Agencia Nacional de Inteligencia. Senadora Araya. Perdón por su intermedio, es que me gustaría que el secretario el subsecretario pudiera explicar bien el tema, porque el 27 discurre de un tema absolutamente distinto a lo que plantea la indicación suya, que es respecto de que tiene que ver con temas directamente de gendarmería en cuanto a quiénes son los funcionarios, planos y demás, no respecto a la información que pueden recabar en el caso de una determinada persona que está cumpliendo una medida cautelar o una condena privativa o de las visitas que tienen. Son, yo creo que dos temas, están mezclando dos temas que no... Sí. Es la impresión que tengo de la indicación. Y yo para agregar, y así le doy la palabra por dos temas, si se está cumpliendo con el fondo del asunto, si con esta propuesta se daría por resuelto lo que obviamente yo planteo en la indicación, entonces ¿cuál es el problema de ubicarlo donde lo estamos planteando originalmente? Dado que efectivamente en el caso del artículo 27, a propósito de la nueva propuesta, y por lo que decía el senador Araya, ¿cierto?, el encabezado es que se consideran secretos los siguientes documentos cuya publicidad afectare la seguridad del personal de Gendarmería de Chile. Y en este caso no es la seguridad del personal de Gendarmería de Chile. Estamos hablando de información que busca que tenga la Agencia Nacional de Inteligencia, los órganos de inteligencia y las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna manera, por la seguridad del país, ¿no? Por poder tener esta información y prevenir, precaver, anticipar riesgos, etcétera. Sí, en la regulación integral que nosotros estamos proponiendo, y eso lo vamos a ver ahora, señora Presidenta, hay un artículo 27 bis en el que estamos ordenando qué información se refiere a todo el régimen de seguridad especial. Y por lo tanto, la inclusión de la Agencia Nacional de Inteligencia en el artículo 27, al nosotros integrar en el artículo 27 bis todo el régimen, lo haría aplicable también a aquellas instituciones que puedan requerir la información. Por lo tanto,
Nos parece que de esa manera queda bastante cerrado y sí se refiere a toda la información que tiene que ver con el régimen de seguridad especial. El artículo 27 bis dice: serán secretos cuando su publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones del servicio, los documentos, datos e informaciones que obren en poder de Gendarmería relacionados con sus funciones asociadas al régimen de seguridad especial y todos aquellos antecedentes de los que el personal del Departamento de Seguridad Especial tome conocimiento en el desempeño de estas funciones o con ocasión de aquellas. Y luego establece la restricción respecto de: solo podrán tener acceso a los antecedentes señalados en el inciso primero las personas debidamente autorizadas para ello, y luego se indica: con todo esto será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo y final del artículo 27 para efectos de la entrega y reserva de la información referida en el inciso primero de este artículo. Por lo tanto, de esa manera y con esa referencia, señora presidenta, quería cubierto lo que usted consulta, por su intermedio. Señor secretario, gracias, ministro. Sí, atendiendo a la observación que hacía el honorable senador señor Araya, la indicación de la senadora, entiende la Secretaría, que es entregar información y bases de datos personales relativas a las personas privadas de libertad. Son personas que están privadas de libertad. Las hipótesis que están en el inciso primero del artículo 27 se refieren a funcionarios de planta, a lo atinente a planos e instalaciones de las unidades y las concernientes a las características de las armas de fuego, partes y piezas de ellas, municiones, explosiones que se mencionan. Entonces, por lo menos la primera referencia al artículo 27, en el inciso segundo, cuando se menciona que la referida información se deberá entregar a las entidades que ahí se señala, se refiere a esa información, la del inciso primero. Pareciera que el sentido de la indicación de la senadora Núñez está más bien referida a información del personal detenido que no aparece en el inciso primero del 27. Voy a agregar solamente, señor secretario, gracias por ese punto de que estamos hablando de datos personales y que obviamente como son datos personales tienen que tener un tratamiento distinto. A propósito del lugar que se plantea recoger. Si me permite, lo que dice, por su término, señora presidenta, el secretario es efectivo respecto de la actual redacción del artículo 27. Es por eso que yo hacía referencia a la norma que vamos a ver a continuación, que es la que completa el régimen de información. Y por tanto, si nosotros lo miramos en el contexto del artículo 27 bis que acabo de leer, es lo suficientemente amplio como para que se requiera cualquier tipo de información que tenga que ver en este caso con las funciones asociadas al régimen de seguridad especial y todos aquellos antecedentes de los que el personal del Departamento de Seguridad tome conocimiento en el desempeño de estas funciones, lo que evidentemente también incluye a las personas que están en este régimen. Entonces, al cubrirlo de esa manera, y por su opinión, señora presidenta, es correcto lo que dice el secretario, y por eso estoy haciendo la referencia a una norma que no hemos visto todavía. Pero si eso es así y podemos avanzar con la aprobación de esa norma, la propuesta del Ejecutivo para recoger su indicación sería integrar a la agencia dentro de aquella institución a las que tiene que entregársele esa información, entendiendo que esta información, que está de manera más general en el artículo 27 bis, cubre lo que usted señala en su indicación. Senadora Araya. Por su intermedio, es que yo voy a discrepar con el subsecretario porque a mí no me queda tan claro que esté cubierta, porque el 27 y el 27 bis ya están aprobados y el 27 lo que discurre es simplemente respecto de información de Gendarmería como institución, funcionarios, armas, planos, etcétera, que requieren la Cámara de Diputados en razón de su rol fiscalizador y otro ente. El 27 bis, si que eventualmente se le da esa interpretación, igual habría que incluir acá a la Agencia Nacional de Inteligencia, porque todas estas normas que dicen en relación con tratamiento de datos personales, datos reservados, no pueden aplicarse en forma genérica, tienen que tener un tratamiento específico. Entonces, si uno no lo coloca acá, se podría entender que los otros antecedentes que nos dicen en relación con Gendarmería y que dice relación con la población penal, o, como se plantea en la indicación, con las visitas que recibe la población penal, no quedarían cubiertos bajo esa hipótesis. Ahora, claro, la alternativa es que este inciso que hace referencia el subsecretario, tendríamos que sacarlo del 27 y llevarlo al 27 bis. Y ahí se podría entender
pero también habría que colocar las limitaciones que, por ejemplo, la Cámara de Diputados no tendría por qué acceder a información respecto de las personas que se encuentren privadas de libertad, que esta es una información que solo acceden las policías y el Ministerio Público. Entonces, por eso yo tendría cuidado de que esto fuera donde está planteando el subsecretario, y si vamos a avanzar en esto, debiera ser en una norma específica en el 27 bis y especificar qué es lo que puede pedir la Agencia Nacional de Inteligencia en este caso. O sea, yo no creo que esto tenga que tener una regulación genérica, porque ser información de datos personales y reservada o secreta tiene que tener el tratamiento específico en la norma. Sí, no, yo creo que, insisto, si el Ejecutivo hubiese venido en esta sesión a indicar, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con el fondo, que como se planteó, no recuerdo quién de los senadores, pero la sesión pasada, que eventualmente, me parece que el senador Cruzco, que había que revisar si esto era ejecutable o no era ejecutable, bueno, o si era una nueva atribución a Gendarmería, en fin. Pero la verdad es que quiero ordenar la discusión y decir, estamos todos de acuerdo con la interoperabilidad. O sea, estamos todos de acuerdo con compartir, más que compartir, entregar la información. Eso es como más de fondo, ¿no? Entonces, yo sinceramente me pregunto, ¿por qué cambiarlo de lugar cuando además estoy siendo súper genérica, pero el cambio de lugar no se condice con el tratamiento de los datos personales, no se condice con el objetivo que hay de que no sea una atribución, sino que obviamente se tenga que entregar cuando estamos hablando de información base de datos de personas que ya están privadas de libertad. En el caso de los fundamentos hemos dicho, obviamente, el tema de la prevención, la necesidad de la seguridad nacional, lógicamente el anticipar el riesgo. Entonces, si la propuesta no va en la línea planteada, me refiero en el lugar, voy a poner en votación la indicación porque creo que el lugar más indicado a propósito del contenido de la indicación es precisamente donde lo planteamos. Así que le doy la palabra nuevamente al ministro, a sus asesores, que veo que están ahí discutiendo el tema, y si no, vamos a votar la indicación. Sí, la verdad es que nosotros como Ejecutivo estamos abiertos, pero queremos también resguardar la integridad de lo que estamos regulando. Entonces, desde ese punto de vista, si es necesario generar algún tipo de inciso o reorganización, el Ejecutivo está disponible siempre y cuando, y en opinión nuestra, es importante que no generemos normas que vayan a, yo diría, a establecer regímenes especiales respecto a esta información. Y que entiendo que eso también es la intención de la Comisión. Yo creo que, claro, si pudiéramos tener un espacio para revisarlo quizás, y mañana estamos citados, traer alguna propuesta, si a usted le Ministro, parece. estamos de la semana pasada en esto, y la verdad es que yo tengo un montón de proyectos y he priorizado el de Gendarmería con estas dos alternativas, entonces al menos podrían haberlo socializado antes, no sé, estoy pensando en... Pero la verdad es que estamos de la semana pasada esperando algún acuerdo. Yo lo podría haber puesto en votación la semana pasada y era probable que se aprobara. Así que, dicho eso, y entendiendo que, insisto, a ver, no nos olvidemos que con esta información a la que se tuvo acceso, por ejemplo, se pudieron detener las personas del Tendaragua en la última votación. Me refiero a lo que ocurrió con el sicario, por ejemplo, y el tener esta información en la agencia, lógicamente que no ayuda solamente a prevenir, sino que ayuda también a poder tener más herramientas y llegar en definitiva a lo que ocurrió, ¿cierto?, en ese caso, a personas que terminan incluso una vez que están privadas de libertad fuera. En este caso estamos hablando, insisto, de información, de base de datos de personas que están privadas de libertad, están sometidas a este régimen especial, porque no nos olvidemos en qué contexto estamos. Estamos creando precisamente dentro de Gendarmería un departamento de seguridad especial y por eso me parece vital que esta información, insisto, esté a la mano, la tengan, cuenten con ella, tanto la Agencia Nacional de Inteligencia como los órganos de inteligencia y las fuerzas de orden y seguridad. Así que, señor secretario, vamos a poner la indicación. Solamente una observación más que entiendo que ya se conversó, pero no quiero pecar de omiso de no señalarla. Una de las cosas que a nosotros nos parece que hay que mejorar en cuanto a la redacción se refiere al tema de la interoperabilidad, porque una cosa es compartir la información o tener acceso a ella, otra cosa es un estándar de interoperabilidad que supone, en primer lugar, recursos para que Gendarmería de Chile pueda generar esos estándares con ciertos requisitos establecidos de seguridad y, por supuesto, compartirlo de acuerdo a los estándares de la Agencia Nacional de Información. Y, por lo tanto, nos parece que eso, al menos esa parte, debería quizá dejarse más genérica.
en el sentido de que no se ordene una interoperabilidad que quizás pueda dificultar el mismo objetivo de la indicación. Quizás solamente con la mención de que tengan que compartir obligatoriamente la información bastaría. ¿Por qué? Le digo que, como mencionaba al principio, en la actualidad hay un trabajo que se da, por ejemplo, a través de reuniones periódicas donde se entrega información. Eso no necesariamente califica como interoperabilidad, porque interoperabilidad supone una estructura, supone algún tipo de capacidad tecnológica. Entonces, quizás si pudiéramos dejar fuera esa parte de la indicación, quizás pudiéramos estar más en línea con lo que nosotros estamos pensando. Eso, Presidenta. Es que eso descontextualizaría completamente la indicación y no logro entender, lo digo sinceramente, no logro entender al Ejecutivo cuando el poder contar, no cualquier servicio, con la Agencia Nacional de Inteligencia, con información a propósito que estamos creando un Departamento de Seguridad Especial dentro de Gendarmería, entendiendo que además, entendiendo que esto, insisto, ha permitido saber quiénes son los que operan en Chile, esta información, compartir información, que estemos discutiendo de este asunto ahora. Lo quiero decir, de verdad no me deja de llamar la atención. Entonces, voy a poner la indicación, senador Durresti, en votación. Doy la palabra al senador primero, pero quiero señalarle, ministro, que lo que me acaba de plantear es desarmar la indicación, en definitiva. Lo que buscamos es precisamente que se entre... Bueno, yo lo veo así. Gracias, senador. Presidenta, si me permite sugerir una propuesta. Yo creo que usted tiene razón en la indicación, pero también el Ejecutivo está construyendo una respuesta. Si nosotros podemos tal vez dejarla pendiente y la votamos mañana a primera digamos, primer orden en la tabla, pudiéramos resolverlo. Yo creo que acá estamos en una complicada ecuación de establecer un sistema. Yo también he objetado la necesidad de que toda esta información se comparta, que exista un conjunto de antecedentes y coincidimos todos que Gendarmería, el ecosistema de Gendarmería y de recintos penales son relevantes su participación para efectos de tener información, anticipar y poder tener un trabajo. Yo creo, no veo tanta diferencia en la propuesta. Entiendo, usted la construyó de una manera, pero si le damos un borde, digamos, a la reforma que puedan plantear, me permito sugerir eso para tener un resultado. Podemos ganar o perder la indicación, pero creo que sea un sistema. Me permito sugerir eso, Presidenta, en lo que pueda colaborar. ¿Sabe qué pasa, senador? Que ustedes saben, al igual que yo, que tenemos un sinfín de proyectos. Hace unos días me decían, ¿por qué no ha avanzado el nombramiento de jueces? ¿O por qué no ha avanzado? Y la verdad es que porque tenemos pocas horas dentro de cada comisión y estuvimos discutiendo, yo calculo que una media hora la sesión pasada, otra media hora ahora, de un tema donde me voy a permitir leerlo nuevamente, porque esta es la indicación, con todo, la información y bases de datos personales relativas a las personas privadas de libertad, sometidas a un régimen de seguridad especial, así como las referidas a sus visitas, serán compartidas de manera interoperable, que por favor, no es más ni menos, porque a veces, claro, al final del día el término puede enredarlo, pero es compartida entre estas instituciones, organismos, etcétera, con la Agencia Nacional de Inteligencia y los órganos de inteligencia de la Fuerza Armada de Seguridad. Yo creo, sinceramente, que es fundamental, e insisto, y es lo que ha permitido, por ejemplo, saber que el Tren de Aragua operaba en Chile. Es fundamental tener esto de manera coherente, tener información para prevenir, tener información, porque no se la estamos pasando ni al MIMBU ni al MOP, o sea, se la estamos pasando ni a una fundación, se la estamos pasando a quienes tienen que tener esta información. Y obviamente en la línea de un proyecto que busca crear un departamento de seguridad especial precisamente para quienes forman parte del crimen organizado. Entonces, zanjado al menos de mi parte, en el sentido de que no tengo ninguna duda de que no era el lugar preciso, el artículo preciso, el que trae el Ejecutivo, y el tema es de fondo. Bueno, entonces, abramos una discusión y transparentemos la discusión de fondo. Queremos que la Agencia Nacional de Inteligencia, queremos que los organismos de inteligencia y la Fuerza Armada cuenten con esta información de aquellos que están privados de libertad en un departamento de seguridad especial de Gendarmería, que evidentemente si llegaron ahí es porque forman parte del crimen organizado, ¿o no? Porque esa es la discusión que tenemos que empezar a transparentar, y no en qué lugar del proyecto va, a modo de dejarlo a lo mejor en un lugar que no sea tan
obligatorio, que a lo mejor tenga que va en la misma línea de que la información que van a contar, con la que van a contar otros organismos, sin perjuicio que además es un error a propósito que son datos personales. Pero yo creo, senador, que en esto, al final del día, hemos estado postergando una discusión que, si queremos transparentar y queremos ir al fondo del asunto, bueno, hagámoslo, pero no tratemos de buscar o dilatarla, porque la verdad es que llevamos 2 sesiones y por lo tanto más de una semana, y se sabía que veníamos a esto discutiendo sobre esta indicación y obviamente me refiero a un tema que estamos agregando en un proyecto que, a mi juicio, si no queda de esta manera, la verdad es que no tiene mucho sentido ir fortaleciendo instituciones si no compartimos la información dentro de estas instituciones, dentro del Estado, dentro de la agencia, etcétera. Senadora. Gracias, presidenta. Yo comparto mucho lo que usted señala, solo tengo una duda. La ley de inteligencia se está viendo hoy día en la mixta, y en esa ley se considera a Gendarmería como un organismo colaborador de las instituciones de inteligencia. Entonces, me gustaría saber qué más dice, qué significa que sea un organismo colaborador. Porque de repente, que también lo conversamos en la sesión pasada, debiera la ley de inteligencia tener una norma espejo, o solo allá o solo acá. No vaya a haber una contradicción entre lo que estemos poniendo acá. Yo vuelvo a decir, yo comparto esta indicación de la senadora, pero me preocupa que no vaya a haber una contradicción con la ley de inteligencia. ¿Qué significa o cómo lo entiende esa ley el papel de organismo colaborador de Gendarmería para las instituciones de inteligencia? Gracias, senadora. Sí, al subsecretario o a uno de sus asesores. Señora presidenta, muchas gracias. Saludar a los honorables senadores y senadoras. Justamente la gran diferencia es que, bueno, la discusión durante la tramitación legislativa en dicho proyecto ha involucrado también cuál va a ser el rol de Gendarmería, si va a ser parte del sistema de inteligencia o no. Y en base a las distintas conversaciones y observaciones de actores invitados, el consenso quedó en que iban a ser iban a tener carácter de colaborador. Y eso significa de que justamente en el sistema de inteligencia, en la búsqueda de información y en la necesidad de contar con distintas fuentes para corroborar o desarrollar distintas líneas de estudio, iba a poder solicitar a Gendarmería de Chile información. Y esta iba a tener que ser entregada bajo ciertos parámetros. De hecho, una de las grandes virtudes que tiene el proyecto de inteligencia es que define lo que son informaciones clasificadas, le entrega categorías, quiénes van a poder acceder, y hay información que de por sí, en virtud de la ley, va a tener carácter de secreto, reservado, confidencial, y otra en que cuales justamente las autoridades van a poder dar este carácter. Si bien se consideró que Gendarmería no iba a ser parte del sistema, sí iba a ser colaborador esencial. Y en ese rol tiene que entregar información. Nosotros, por eso también, dentro de la propuesta, y perdón que si me extiendo, habíamos considerado que justamente ya la normativa vigente permite a la Agencia Nacional de Inteligencia solicitar información a Gendarmería de Chile a través del artículo 8º. Lo que estábamos haciendo también, que esa era la idea de crear un espejo en esta ley, es que efectivamente la Agencia de Inteligencia iba a poder obtener información de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones. ¿Y por qué lo habíamos colocado en el 27? Era justamente también para evitar la discusión que había planteado el senador Araya, en el sentido de que no queríamos que dejando una norma específica y aislada o autónoma en materia de seguridad especial, eso se podría interpretar después como un argumento para rechazar la información en aquellas partes donde no estuviera. Entonces, está en el 27 bis hace remisión al 27, y claro, entendíamos de que cuando se hablaba de que en el ejercicio de sus funciones estas instituciones lo iban a poder solicitar, era muy distinto a que lo pidiera la Agencia Nacional de Inteligencia, a como lo pidiera el Ministerio Público, a como lo pidiera la Cámara de Diputados. Eso... Ahí, pero para no perder el hilo, solamente decir que lo que acaba de decir
a mi juicio, argumenta más el poder avanzar en la indicación, porque al final del día, en el caso de un colaborador, ¿cómo se define? ¿Cómo quedó establecido? Colaborador especial, colaborador... Bueno, Organismo colaborador. claro, pero colaborador esencial es la agencia la que le pide información y tiene que colaborar, Gendarmería. Pero, ¿cómo la agencia va a poder acceder a información si es que no sabe que esa información existe? ¿No? O sea, obviamente que la agencia va a pedir información que necesita y por lo tanto de casos o de personas de las que ya tiene conocimiento. Pero el que Gendarmería, a propósito de la creación de este departamento especial y a propósito de esas personas que van a estar privadas de libertad en este departamento especial y por lo tanto que forman parte del crimen organizado, lo más probable es que van a ser personas que evidentemente, exclusivamente forman parte del crimen organizado, el enviar toda la información para que sea la agencia quien la analice, ayuda a prevenir, ayuda a anticipar, ayuda a resguardar, ayuda a evitar que, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, si nos quedamos solo con lo que dice la norma, la ley de inteligencia, es la agencia la que puede pedir y Gendarmería a modo de colaborador la que obviamente le tendrá que entregar información, pero no va a tener ni una posibilidad de adelantarse, de prevenir, tendrá que soñarlo, tendrá que imaginarlo, tendrá que creer que hay tal personaje detenido, tendrá que... y es distinto cuando se tiene esa información y se puede analizar. Presidenta, solamente una pequeña observación. Lo que nos parece, y tal como expresamos al principio de la sesión por su intervención, señor presidente, es que esta información que usted indica es muy importante, pueda tener la Agencia Nacional de Inteligencia respecto de los datos personales relativos a personas privadas de libertad. Lo que no queremos es que se interprete como una norma excepcional que pueda impedir, por ejemplo, que el Ministerio Público tenga acceso a esa información. Podría, en el fondo, si yo, como la especifico solamente a propósito de la Agencia Nacional de Inteligencia, entonces quizás podemos buscar una redacción para que quede claro la conversación, porque por su intervención, señora presidenta... Es que lo voy a interrumpir porque está confundiendo los temas. Sí, nosotros, o yo por lo menos que estoy impulsando esta indicación, no tengo interés que sea el Ministerio Público el que acceda a este Así lo dato. entiendo. Pero creo que hay dos organismos, por decirlo de alguna manera, que sí deben tener esta información, porque si no, ¿quién la tiene en Chile? Que es la Agencia Nacional de Inteligencia y no, por ejemplo, el Ministerio Público como usted lo está planteando. Entonces, por eso creo que incluso... Si va en la propuesta del inciso segundo, como la que acaban de traer, se terminan confundiendo los temas. Distinto es que tengamos un párrafo o un inciso exclusivamente para esto, para que no haya confusión de que esta información, que por supuesto es delicada, estamos hablando de datos personales, por muy privada de libertad que esté la persona, pero la tenga solo aquellos organismos que nos van a ayudar a evitar, a prevenir, etcétera, etcétera. Y por eso creo que no lo interrumpí, porque no es el ánimo que la pueda tener también el Ministerio Público. El Ministerio Público accederá a la información que corresponde en virtud de una investigación, pero no de cualquier persona, insisto, por muy privada de libertad que esté. Me pidió la palabra el senador Araya y después la senadora Ensberger. Sí, presidenta, lo que pasa es que con el último comentario que usted hizo tenemos un problema del enfoque de la indicación, que yo algo deslicé en la sesión pasada. Porque aquí hay que entender cuál es el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia no realiza investigaciones de carácter penal. La Agencia Nacional de Inteligencia lo que busca es levantar inteligencia con el objeto de que las autoridades políticas puedan tomar decisiones a fin de... con información, pero por esa razón yo lo que dije la semana pasada es que la ANI pudiera eventualmente requerir la información, pero que no que se la entregara. Pues yo creo que eso va mucho más allá de lo que puede hacer la Agencia Nacional de Inteligencia. En el diseño actual que tiene la ANI y en el diseño que se está planteando, no está pensado que la ANI sea alguien que esté buscando o esté haciendo investigaciones penales. Lo que está haciendo es levantar inteligencia para que la autoridad política pueda tomar decisiones. Y lo que se contempla hoy día, que un mal mecanismo que tiene la actual ley, es de qué manera se traspasa la información que tienen servicios de seguridad, como puede ser, por ejemplo, inteligencia del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, a el Ministerio Público, en el caso que en el levantamiento de inteligencia, que no dice relación con investigación penal, que es el objetivo de la ANI y los servicios de inteligencia, se detecte que puede eventualmente cometerse un delito. Y eso es lo que además regula hoy día el nuevo sistema. El nuevo sistema no está pensando que aquí la ANI va a ser entre comillas, un colaborador directo del Ministerio Público en la investigación, en empezar a perseguir tal o cual cosa. Entonces, bajo el enfoque que usted le está dando, presidente, esta indicación, yo creo que primero se parte absolutamente de lo que es el espíritu de la ANI y de lo que se está buscando con la nueva ley de inteligencia. Aquí lo que se tiene que permitir es que la ANI, en la eventualidad que esté haciendo un levantamiento de inteligencia, producto de ese levantamiento de inteligencia, por ejemplo, el caso del homicidio de este ciudadano Ojeda,
se descubre que está relacionado al gobierno venezolano y a partir de eso se requiere información para saber por la ANI, por levantamiento de tipo, entre comillas, más político, si es que hay alguien detenido que puede estar relacionado. Ahí yo creo que donde puede requerir información. No es que aquí Gendarmería le tenga que mandar por siguiente sí. Eventualmente, al único que se lo debiera mandar siempre, yo creo que debiera ser al Ministerio Público y a las policías, pero no a la Agencia Nacional de Inteligencia, porque son dos mundos absolutamente distintos a lo que está pensando. O sea, aquí no podemos pensar que la ANI a partir de esto va a empezar a hacer una suerte de persecutor penal en la sombra que va a tener que entregar la información al Ministerio Público. Yo creo que esto traspasa absolutamente la línea de lo que está pensado en la actual normativa de la ANI y en lo que se está pensando en el proyecto que está en la mixta en este minuto. Entonces, en eso, por eso yo lo dije la semana pasada, tenía dos aprensiones con la indicación. La primera es que aquí se puede entender que respecto de reos comunes no existe esta obligación. Y la segunda es que esto no podía ser un traspaso automático, sino que tenía que ser a requerimiento de tema específico. Entonces, como está redactado acá, por lo menos yo no voy a apoyar la indicación con la actual redacción. Senadora. Yo creo que ahí está el problema. Yo comparto que no debiera ser requerimiento. Yo creo que es lo que conversábamos y era la diferencia que teníamos la semana pasada, ¿no es cierto? Porque acá es lo que dice un poco la senadora Núñez, la presidenta. Hay mucha información que a lo mejor la ANI no sabe que existe. Si no sabe que existe, ¿cómo la va a requerir? Y lo que busca esto es que la ANI haga su pega con la información que existe en los distintos organismos. Uno de ellos, en este caso, colaborador de inteligencia, que es Gendarmería. Y creo que el ejemplo también lo puse la semana pasada, hace un poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, el que no existieran informaciones cruzadas o se compartieran las informaciones entre la policía. De repente la PDI encontraba un arma, no era del delito que ella perseguía, pero sí podía ser uno que estaba persiguiendo Carabineros, pero nunca se enteró. Carabineros que esa arma la tenía Gendarmería para periciarla o qué sé yo, y ahí quedaba. Eso es lo que uno trata de prevenir, de que se tengan todas las herramientas necesarias para que de verdad se haga el trabajo de inteligencia. Y yo creo que la información que puede tener inteligencia el día de mañana derivado de este departamento especial puede ser muy importante para las labores de inteligencia, y por eso es que es importante compartirla. Gracias, presidente. Gracias, senadora. A ver, yo quiero agregar dos cosas a propósito, sobre todo de la intervención del senador Araya. Es evidente que la agencia de inteligencia tiene que coordinar la inteligencia del Estado para que obviamente la autoridad civil después sea quien tome la decisión. Pero si no tiene información, ¿qué va a coordinar? O, por ejemplo, la labor que tienen las agencias, me refiero a agencias en otros países de cooperación, también la tiene que tener si es que tiene información. Si no, es imposible. Entonces, una cosa es que puede hacer a requerimiento, que hasta donde entiendo y por la misma explicación que dio el Ejecutivo, así está en la ley de inteligencia. Pero una muy distinta es, dado que estamos en un proyecto de ley que está creando un departamento de seguridad especial para Gendarmería, donde quienes van a estar privados de libertad van a ser personas que forman parte del crimen organizado, que esa información de esos criminales la agencia de inteligencia la tenga, obviamente para que la autoridad civil tome una decisión o para que sea información que el día de mañana pueda traspasarse a modo de cooperación con otras agencias. Entonces, a mí el que traspase la información o que sea a requerimiento, lógicamente que es muy de fondo de la indicación y está bien que entremos en el fondo de la indicación, más allá de en qué lugar esté, que lógicamente produce efectos también, pero que entremos en el fondo, porque si no queremos, o queremos, mejor dicho, que sea solamente requerimiento, siento sinceramente que estamos dejando con menos atribuciones de la que podría tener, que es poder acceder a información de personas que van a estar privadas de libertad en un departamento de seguridad especial de Gendarmería, donde, insisto, van a haber personas detenidas que forman parte del crimen organizado. Yo creo que, sobre todo en los tiempos que corren, si no tenemos una agencia de inteligencia que nos permita, al final, yo siento que todo lo que ha pasado ha sido precisamente por falta de inteligencia. Claro, es un tema más profundo que esta indicación, evidentemente, y por eso estamos avanzando en una ley de inteligencia. Pero si no la dotamos de información, de forma de cómo obtener esa información o de recibir esa información, para no decir obtener a modo de requerimiento, etcétera, entonces no sé cómo podríamos dotarla de mayor información para el análisis que corresponde. Subsecretario. Sí, quisiera proponer en el sentido de lo que estábamos conversando una redacción
que quedaría de la siguiente manera, leyendo, o sea, que sería a continuación de este inciso. ¿Es el noveno del 27? Sí, Lo que pasa es que Señor en secretario. su indicación claro. habla de inciso décimo y final, en la lógica del que el texto original del 27 tenía varios incisos Así que es. se agregaban, pero como eso desapareció porque aparece nuevamente el artículo 27 bis y 27 ter, en realidad esto está más bien pensado como inciso final del Sí. 27. Ese Sí. es el sentido. Esa es la indicación. Sí. Pero la propuesta nueva, Quedaría de la siguiente manera. Con todo será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo y final del artículo 27 para efectos de la entrega y reserva de la información referida al inciso primero de este artículo. Punto seguido. Asimismo, a requerimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, entregará la información propia necesaria para el cumplimiento de sus funciones bajo la reserva y sanciones reguladas en la Ley 19.974. Solamente una aclaración. El tema del requerimiento no tiene por qué ser necesariamente específico. Es decir, no es necesario que yo tenga información previa. Yo puedo hacer un requerimiento, por ejemplo, genérico, general, respecto de todos los que están en la condición que señala el régimen especial, de cuáles han ingresado, cuáles son sus datos. Nos parece que esa mención genérica, con el mismo resguardo que señalamos anteriormente, pudiese cumplir con los objetivos que estamos discutiendo, señora Presidenta, por su intermedio. ahí le puedo pedir que la pueda leer de nuevo, por favor. La ubicación, todo. Entonces esto quedaría en el, claro, el 27 no, está aprobado, perfecto, ya. Entonces quedaría en el inciso tercero del 27 bis. A continuación, dice, con todo será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y final del artículo 27 para efectos de la entrega y reserva de la información referida en el inciso primero de este artículo. Punto seguido. Asimismo, a requerimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, entregará la información propia necesaria para el cumplimiento de sus funciones bajo la reserva y sanciones reguladas en la Ley 19.974. Entonces se integra de manera explícita a la Agencia Nacional de Inteligencia, se hace la aclaración que indicaba por su intermedio, señora Presidenta, el senador Araya, de que es dentro de sus funciones y en el entendido que este requerimiento puede ser un requerimiento general bajo ciertas categorías que sean determinadas por la propia Agencia Nacional de Inteligencia. Ya, eso, vamos a hacer dos cosas. Esa es la última propuesta del Ejecutivo. Vamos a estudiar esa para mañana. Sí, no me refiero a que para que estudiemos esa y no otra. Bueno, por supuesto, si alguien tiene algo distinto, evidentemente. Pero, y si no avanzamos en la votación de la indicación nuestra, ¿me parece? Mañana partimos con eso. Ok, sigamos, señor secretario. Bien, seguimos en la página 9 del texto comparado. Hay indicaciones que recaen en el número 3 del artículo que estábamos examinando, que agrega un artículo 27 bis. En realidad, las indicaciones 5 y 6 que figuran en la página 9 son de adecuación. Es simplemente cambiar la referencia a artículo 27 bis por artículo 27 quater, dado que se han incorporado dos artículos. O sea, son de mera forma, Presidenta, y por eso debieran aprobarse por consecuencia, por unanimidad, entiende la Secretaría de los integrantes de esta comisión, si les parece eso, señorías. Sí, pero eso, votémosla. ¿Ya? Votémosla junta y la sometemos a votación. En forma conjunta, las indicaciones 5 y 6. Senador Araya, a favor. Senadora Vesperger, senador Durresti, Presidenta. A favor. Ya, aprobadas 4-0 las indicaciones 5 y 6. En la página siguiente, en la página 10, hay una propuesta del Presidente de la República para intercalar a continuación de la expresión bienes y lo siguiente. Contratación de. Si ustedes ven, en la página anterior está el artículo 27, dice los procedimientos de adquisición de bienes y, está mencionado con negrilla, y lo que propone el Ejecutivo es agregar a continuación contratación de. Quedaría así, los procedimientos de adquisición de bienes y la contratación de servicios. Es una adecuación, entiende la Secretaría de Técnica Legislativa, para precisar lo que se está haciendo. Sí, pero no, pues exactamente, el Ejecutivo.
Efectivamente, señora presidenta, tal como indica el señor secretario, esto es una adecuación meramente técnica, de ser más preciso respecto de que tenemos adquisición de bienes, pero los servicios se contratan. Entonces ahí hay un tema de contratación que también puede existir algún tipo de que puede ser importante para la referencia, por ejemplo, respecto de cuál es la forma de contratación y de adquisición. Entonces quisimos hacer esa distinción técnica, señora presidenta. ¿Sobre el punto? Ya, somos a votación. En votación, presidenta. En votación la indicación número 7. Senador Araya. Senador Esperger. A favor. Senador Durresti. Presidenta. A favor. Ya. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 7. Pasamos a la página 11 del texto comparado. Son las indicaciones que se van a formular al artículo 3 del proyecto, que figura en la segunda columna. Hay varias indicaciones. Está la indicación número 8 del presidente de la República, la indicación número 9 de la senadora Rincón y Walker, que está en la página siguiente, y la indicación número 10 de la honorable senadora señora Ebensperger. En la norma aprobada en general se establece, dentro de la regulación del artículo 4, son deberes especiales del personal de Gendarmería, se agregaba, estoy leyendo en la página 12, columna del medio, con todo el personal dedicado a funciones relativas al régimen de seguridad especial podrá eximirse de utilizar distintivo de identificación cuando así lo disponga el Director Nacional de Gendarmería de Chile. Leí en la página 12, columna del medio. Es abrir la facultad de poder eximirse del uso del distintivo al personal destinado a trabajar en esta unidad especial. El Ejecutivo ha presentado la primera indicación, la indicación número 8, que cambia la redacción y agrega algunas cuestiones adicionales para precisar la manera en que esto se implementa. Dice así: van a reemplazar la norma aprobada en general con la siguiente redacción. Leo en la página 11. Con todo, el Director Nacional de Gendarmería de Chile podrá eximir, en eso sigue el criterio de la norma aprobada general, del uso del distintivo de identificación al personal que se desempeña en el Departamento de Seguridad Especial. Y agrega: debiendo adoptar las medidas necesarias para que su jefatura y el respectivo alcaide puedan conocer la identidad de las personas eximidas. Esa es la indicación del Ejecutivo. Después está la indicación número 9 de la senadora señora Rincón y del senador Walker, que reemplazan esta norma por otra que dice lo siguiente. Leo en la página 12. Con todo, el personal dedicado a funciones relativas al régimen de seguridad especial deberá eximirse. Ahí está el... Deberá de utilizar distintivo de identificación, incluyendo autorización para cubrir rostro u otras medidas de anonimato cuando así lo disponga el Director Nacional de Gendarmería de Chile. En tales casos, mientras se encuentren desempeñando sus funciones, deberán portar cámaras corporales o dispositivos de registro audiovisual con el objeto de resguardar la integridad del personal, documentar procedimientos operativos y asegurar evidencia en caso de incidentes. Agrega una idea nueva, señora presidenta. Y finalmente, la honorable senadora, señora Vesperger, cambia el verbo del texto aprobado en general. Podrá eximirse por no usará, haciéndolo perentorio. Eso, presidenta, son las 3 indicaciones recaídas en esta norma. Le doy la palabra, gracias, señor secretario, a la senadora por su indicación, al Ejecutivo luego, a los senadores. Senadora. Sí, muy breve, presidenta. Lo que nosotros hacemos en las indicaciones un poco refrasear, ¿no es cierto?, la indicación del Ejecutivo, en el sentido que creemos que él podrá eximirse. Yo creo que no debe quedar, esto es de la mayor de la seguridad, no debe quedar al arbitrio de una decisión del funcionario o del director. Creo que debe, en definitiva, no usar estas credenciales, precisamente por la finalidad que busca el crearse este departamento, y se buscarán las otras maneras de que las personas o el alcalde o los otros se conozcan, pero
el usar el distintivo, yo creo que lo que hace una vez más es exponer a los funcionarios de Gendarmería de este departamento, y lo que tratamos de hacer es buscar su protección. Estoy de acuerdo. Gracias, senadora. Subsecretario. Sí, respecto de las indicaciones, como Ejecutivo entendemos el propósito de la indicación de la senadora Evans Pecker, por su intermedio, señora Presidenta. Lo que sí sugeriríamos es que pudiera refundirse con la indicación del Ejecutivo, de manera tal de que pudiese decir con todo: el Director Nacional de Gendarmería eximirá del uso del distintivo de identificación al personal que se desempeña en el Departamento de Seguridad Especial, debiendo adoptar las medidas necesarias para que su jefatura y el respectivo alcalde puedan conocer la identidad de las personas eximidas. Esta última, señora Presidenta, tiene por objeto también dilucidar cualquier duda respecto de la operatividad dentro del propio departamento, porque es verdad que la jefatura directa y también el alcalde deben contar con esa información para poder ser efectivos en su trabajo, y por eso quisimos aclararlo. Y esa sería la propuesta, de incorporar entonces este cambio de forma verbal por un imperativo, pero en el texto que nosotros estamos proponiendo en el Ejecutivo. Respecto a la indicación de los honorables senadores Rincón y Walker, nos parece como Ejecutivo que en principio es inadmisible, porque establece una obligación que no está incluida en el informe financiero, señora Presidenta, de portar estas cámaras. Creemos que eso evidentemente irroga un gasto fiscal, y también hay que dejar, creo yo, flexibilidad a Gendarmería de Chile para que determine cómo va en lo operativo instruir que se cumplan estas funciones del Departamento de Seguridad Especial. Gracias, subsecretario. Sí, senadora. Tengo una sola duda y me gustaría, ¿no es cierto?, que se contestara por parte de la Secretaría, del Ministerio. Porque eximir, en mi concepto, puede que esté equivocada, requiere una solicitud. Lo que no quiero es que el director exima o no exima porque un funcionario lo pide. O sea, yo creo que lo que tiene que quedar claro es que queremos que no usen distintivos para no exponerse. Y el verbo eximir a mí me suena como que alguien debe pedirlo. Sí, si están de acuerdo en el fondo, ahí busquemos una reacción, pero lógicamente que no tiene que pedirlo, ¿no? Y quiero señalar inmediatamente que efectivamente las indicaciones del senador Walker y la senadora Rincón, obviamente que van más allá son inadmisibles, va más allá de lo que podemos presentar nosotros como parlamentarios, salvo que el Ejecutivo las quiera recoger, pero si no es así, las vamos a declarar esas inadmisibles y vamos a avanzar en la senadora y eventualmente pudiendo subsumirla con la del Ejecutivo. Le doy la palabra a la senadora Pascual y avanzamos. Senadora. Sí, gracias, Presidenta. Yo quisiera, Se declara entendiendo... inadmisible, perdón, senadora, solo para fines de registro. Se declara inadmisible entonces la indicación número 9. Gracias, senadora. Sobre la misma indicación. No, yo entiendo que es inadmisible. Sin embargo, igual quisiera pedirle al Ejecutivo poder estudiar una formulación que pudiera incorporar la idea de fondo que tiene la indicación en materia de las cámaras de seguridad. Puede ser que no tenga que ser como 100% obligatorio, pero a mí me parece que es un resguardo para los propios funcionarios inclusive, en materia de tener un registro en los procedimientos, etcétera. Entonces yo no lo veo tan... Entiendo que formalmente es absolutamente inadmisible, ese no es mi punto, es que es el fondo lo que yo quiero resguardar para el mejor actuar de Gendarmería y que va inclusive, lo pienso en primer lugar con respecto a la seguridad de los gendarmes o las gendarmes, pero también inclusive del alegato de la defensa de algunos de los detenidos, digamos, ¿no?, de los presos. Sí, gracias, senadora. Y sobre ese punto algo alcanzó a decirlo su secretario, pero le doy la palabra nuevamente porque entiendo que fue casi como para dejarlo a la decisión de Gendarmería cuando sabemos que todas estas cuestiones significan gasto, ¿no? O sea, por mucho que la institución quiera avanzar. Efectivamente, yo creo que, por su intervención, señora Presidenta, lo que indica la senadora Pascual es ciertamente un estándar al que deberíamos apuntar. Y por cierto que también se pueden desarrollar proyectos en ese sentido.
lamentablemente en el espacio que tenemos ahora en este proyecto no tenemos recursos para poner a disposición en el sentido de recoger esta norma obligatoria. Pero vamos a quedarnos con la inquietud, señora senadora, por su intermedio, señora presidenta. Y respecto de la pregunta que hacía la senadora Ensperger, nosotros entendemos de que es imperativo porque de hecho es una excepción de la norma, porque en el fondo estamos poniéndolo en un lugar donde dice hay una obligación de usar conforme al reglamento uniforme, vestuario, equipo y armamento. Con todo, es decir, una excepción, el director nacional eximirá del uso a quienes formen parte del departamento. Entonces, creemos que con eso se cautela lo que usted indica, señora. Ah, bueno, es lo mismo. Senadora, Gracias, por su intermedio, señora presidenta. senadora. Gracias, presidente. Son conceptos distintos porque eximir presupone que tienen que usarlo y el director lo que va a hacer es eximir su uso. Por eso que nosotros lo que decimos es, manteniendo la indicación del Ejecutivo, es cambiar el poder eximir por no usarán. Es cambiar el verbo, nada más que eso. Y con eso, además, votamos esa indicación. Hacemos una reacción, la del Ejecutivo, efectivamente, hacemos una reacción nueva ahora y votamos la del Ejecutivo, pero el verbo efectivamente busca el fin de lo que estamos planteando. Sí, estoy pensando porque para recoger estamos de acuerdo en el fondo. Es su Entonces propia hay que buscar, indicación. sí, Sí. hay que buscar una redacción, pero tendríamos No, entonces... un cambio de verbo, no es una nueva Claro, redacción. es que sería, como es pasivo en el sentido de usar, tendríamos que sacar del sujeto al director nacional. Porque tal como está redactado ahora, el director es el... Claro, habría que borrarlo. Ah, no puede ser. Claro. Con tu... No usarán, Eh, señor secretario. Sí, No, una la propuesta- redacción de la senadora en Tiene su la palabra- indicación... Perdón. No, el señor subsecretario. Perdón, señor secretario. Claro, lo que pasa es que la indicación de la senadora está hecho al texto aprobado en general y el texto en general parte con el personal dedicado a estas funciones relativas al régimen de seguridad especial y dice no usará distintivo de identificación cuando así lo disponga el director nacional de Gendarmería de Chile, ¿ya? Entonces ahí habría que cambiar el sujeto partiendo como el texto aprobado en general, dejando esta atribución del director, que es el que determina de todo el personal de Gendarmería, cuál es el que no usa. Quizá en ese sentido, y manteniendo las otras ideas que propone el Ejecutivo, se podrían aprobar en esa lógica, y nosotros podríamos mostrarle la redacción la sesión de mañana, hablando con el Ejecutivo, esta propuesta, ¿sí? Si les parece. Tengo Ok, una gracias, propuesta, señor si le secretario. parece. Vamos a ver qué propuesta tiene Sí. ahora el Ejecutivo. Sería Podemos votar eso y si no mañana una una redacción nueva. en este sentido. Con todo el personal que se desempeña en el Departamento de Seguridad Especial no usará el distintivo de identificación, debiendo en todo caso el director nacional adoptar las medidas necesarias para que su jefatura y el respectivo alcalde puedan conocer la identidad de las personas eximidas. De las personas, no de eximidas, porque no eximidas. Perfecto. de los funcionarios. Le pedimos sí al Ejecutivo que la envíe a la Secretaría y la votamos De los inmediatamente. funcionarios, de los funcionarios. Se lo mandamos... Entonces se pone en votación, entiende la Secretaría, la indicación número 8 con la enmienda indicada y entendiendo que se subsume en esta redacción la indicación número 10 de la senadora señora Ensperger. Entonces, Presidenta, si le parece, ¿se pone en votación esa idea? Sí, en votación. Ya. Senadora Ensperger. Senador Durresti, a favor. Presidenta. A favor. Ya, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobadas las indicaciones 8 y 10 con enmiendas. Bien. Seguimos. Gracias, señor secretario. En la página 12 y 13 vienen el artículo 4, ¿ya? El artículo 4 aprobado en general dice lo siguiente.
Para efecto de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1 del presente ley, el director nacional de Gendarmería de Chile, con sujeción a la dotación máxima, deberá elaborar una propuesta con la cantidad de personal que cumpla funciones en el Departamento de Seguridad Especial de la Subdirección Operativa de aquellos que hayan aprobado el curso de especialización de seguridad especial. En caso de que no exista personal suficiente para dicho curso aprobado, el director nacional designará a los funcionarios que deberán realizar obligatoriamente el curso de especialización de seguridad especial que imparta la Escuela de Gendarmería para efectos de que pueda cumplir las funciones en dicho departamento. La propuesta del director nacional requerirá de la autorización del subsecretario de Justicia. Esa es la norma aprobada. El Ejecutivo presenta la indicación número 11 para contemplar a continuación del inciso primero los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. El personal destinado al Departamento de Seguridad Especial mediante una resolución fundada del director nacional, el que establecerá la duración de la destinación, la que no podrá exceder de 5 años. La destinación podrá ser renovada fundadamente por una sola vez por el mismo número de años. Para que proceda la renovación será requisito que el personal apruebe otra vez el curso de especialización que se exige para el ingreso a dicho departamento. Con todo, el director nacional siempre podrá poner término anticipado a la destinación por razones de buen servicio. Y el último inciso dice, existirá una rotación periódica del personal del Departamento de Seguridad Especial entre las distintas unidades o secciones en las cuales éste exista. Entiende la Secretaría que estos dos incisos se agregarían al texto aprobado en general. Eso, Presidenta. Senadora Ensberger, senador Durresti y después el Ejecutivo. Gracias, presidente. Yo en general valoro la indicación. Creo que la regulación de la destinación con periodicidad me parece correcta. Lo que creo que podría mejorarse es cómo se regula el que vuelva a hacer el curso, porque si ya hizo el curso y no ha variado, volver a gastar plata en lo mismo, entonces a lo mejor es una actualización del curso que ya aprobó, pero que tenga necesariamente que volver a hacer el curso que ya aprobó. Si es el mismo, me parece un despropósito, un gasto de recursos innecesario, tal vez una actualización del curso ya aprobado, digo, por cuidar los recursos, nomás, ¿no es cierto? Salvo que las cosas hayan cambiado mucho, no sé, a lo mejor para ofrecer mejor el volver a hacer el curso que ya lo aprobó, Presidenta, es mi única observación. Sí, gracias, senadora. Solamente quiero recordar que, dado que estamos creando un departamento de seguridad especial, estamos creando también cursos, atribuciones, facultades y obviamente una formación distinta que tenemos que resguardar al momento de las rotaciones. Pero bueno, ya voy a... Sí, senadora y después el senador Durresti. Sí, una sola cosa, es que ya al funcionario que integró, ya hizo el curso, ya lo aprobó. Entonces, si pasa un tiempo y lo vuelven a nombrar, lo que yo digo, ¿para qué va a volver a hacer el mismo curso? Que le hagan una actualización de lo que ha cambiado. Pero el resto, gastar recursos en vano, si ya, yo concuerdo con usted, hay que formarlo. Pero él ya tiene el curso aprobado, ya lo hizo en la primera destinación. Lo que requiere es una actualización. Gracias, senadora. Senador Durresti. Presidenta, un par de comentarios. Me parece muy bien lo de la destinación, sea por 5 años renovable. Con la salvedad que hace la senadora, lo importante es que el curso la aprobación del nuevo curso, si es lo mismo, es redundante. Yo creo que lo que tiene que haber es una evaluación de desempeño, una evaluación de actualización. En 5 años cambian las tecnologías, cambian las políticas públicas, cambia el gobierno, cambia la jefatura. Yo creo que hay que precisarlo un poco más. Simplemente hacer el nuevo curso, si es el mismo, no tiene sentido. Si es de actualización, debería ser claramente un requisito imprescindible. Yo hago una referencia, no sé si está en un artículo posterior o en otro articulado. Nosotros en la discusión indicábamos que es importante la rotación para efectos que no exista captura, la movilidad, la posibilidad de mantenerse en el cargo,
pero que la asignación que se asume no persigue, no queda en el funcionario si es que va a otra destinación. Que me gustaría que me pudieran aclarar esa situación. Yo entiendo que aquí tenemos una fuerza de tarea específica, con alta formación, con una alta dedicación, con una mejor remuneración. Lo importante es de qué manera se obtiene esa asignación complementaria en tanto cuanto se hace la función, y no que te quedas con esa función para todo el tiempo en tu carrera. Eso sería una desviación de ingresos grande. Y me gustaría que pudiéramos precisar un poco la renovación, porque cuando se dice el personal será destinado al Departamento de Seguridad mediante una resolución fundada del director, el que establecerá la duración de la destinación, la que no podrá exceder de 5 años, seguramente va a ser 5 años para tenerlo. Dice, la destinación podrá ser renovada fundadamente, si es fundada a mayor abundamiento, tiene que ser fundada la renovación. Creo que ahí hay una redundancia. Yo lo que creo que hay que precisar más que será fundada en función del desempeño de sus 5 años. No sé si son dos fundamentos distintos. La primera es fundada, se van estos funcionarios porque tienen tal y cual características. Renuevo al funcionario después de 5 años, que tiene que hacer una expresa referencia al curso, con las salvedades que hacía Luz, pero que también su desempeño haya sido acorde. No sé si me explico. Puede que lo que se haya sido fundado para la primera designación es bueno, pero sus 5 años no fueron adecuados porque, no sé, no tiene liderazgo, está lleno de denuncias. Y también buscar una fórmula, a mí no me gusta dejar aquí cerrojos que terminan en contra del mismo funcionario. Claro, si ha tenido denuncias, claro, para sacarse un funcionario, llénalo de denuncias y no lo van a poder nombrar. No creo que ese es el asunto, pero la renovación tiene que ser fundada, pero con elementos nuevos de su periodo. No simplemente que aprobó el curso y hace nuevo. No sé si me explico en esa línea. Y lo que me gustaría ahí, subsecretario, por su intermedio, ¿dónde está lo de las asignaciones? La salvedad que nosotros hicimos en ese sentido, que la asignación es en tanto cuanto se ejerce el cargo y no que te quedas después con esa asignación ad eternum. Sí, señor secretario. El tema de las asignaciones viene en el artículo siguiente, senador. Y por lo que ha detectado la Secretaría, no hay indicación en ese artículo respecto de la cuestión que usted planteaba. ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? Gracias, señor secretario. Yo quiero agregar lo siguiente, porque a propósito de lo que plantea la senadora Berger, es una cosa, por decirlo de alguna manera, de redacción, ¿no? De que se entienda que no es un nuevo curso, sino que es una actualización, etcétera. Pero mi punto va un poco más allá respecto de que lo que estamos creando a propósito de este Departamento de Seguridad requiere obviamente de un personal que va a ser capacitado de manera especial, va a ser formado de manera especial, va a tener una capacitación bueno, una formación definitiva distinta al resto de los funcionarios de Gendarmería, porque va a estar dedicado exclusivamente a este Departamento de Seguridad. Y por lo tanto, y aquí es donde voy, creo que es vital el resguardar que en el caso de estas destinaciones, así como lo que está estableciendo la indicación, no excedan 5 años, pero tampoco que se vayan a producir rotaciones y rotaciones y rotaciones, porque no ayuda, a mi juicio, a la especialidad de la formación, a lo específico de esa formación, a que se desempeñe dentro, obviamente, del Departamento de Seguridad. Y por eso creo que esa parte de esta indicación, voy a decir, está quedando un poco ambigua. Me gustaría que la viéramos nuevamente, si es que obviamente el Ejecutivo está en la línea de que, insisto, así como no se exceda a los 5 años, tampoco tengamos una rotación cada 1 año, cada 1 año y medio, personas que están formadas para este departamento y terminen eventualmente, incluso si uno lee la norma o la indicación,
nada impediría el día de mañana a un director, ¿verdad?, destinarlo a otro, ¿no? O sea, yo tengo claro que quien se forma para ser parte del Departamento de Seguridad Especial va a estar destinado al Departamento de Seguridad Especial. Pero, por ejemplo, por distintos motivos que no tuvieron en vista o que obviamente exceden, ¿cierto?, a la norma. Salud mental. ¿Qué pasa si esa persona solicita ser destinado fuera, voy a decirlo así, fuera del Departamento de Seguridad Especial? Habiendo sido formado, habiendo sido capacitado, habiéndose inyectado recursos para tener un personal con mayores herramientas, con mayor especificidad. Entonces, claro, esas situaciones podrán eventualmente o quedar reguladas en otro lado, ser la especialidad, no tengo idea. Pero lo que no puede pasar, creo yo, es que si estamos hablando de destinaciones, que quede un poco ambiguo esto de que haya una rotación o destinaciones, ¿cierto?, voy a decirlo así, de los 5 años hacia abajo. Entonces, a propósito de lo que dijeron los senadores anteriores y lo que he planteado recién, le doy la palabra al Ejecutivo. Cualquiera. Ya. Tenemos propuestas respecto de esto. Nos parece bien lo que indican, por su intermedio, señora presidenta, los senadores Lurresti y Bensberger, y también lo que usted indica. Respecto del tema de la especialización, por cierto, podemos también quizás considerar la hipótesis de la actualización. Podríamos poner ahí que lo que sí nos interesa, como usted indicaba, presidenta, es que estamos generando un régimen robusto de formación. Entonces, quizás podemos hablar de un curso de formación o su actualización, y quizás entregarle esa evaluación a la propia escuela de Gendarmería. ¿Le parece? Por su intermedio, señora presidenta. Entonces quedaría que el personal apruebe otra vez el curso especializado que se exige para el ingreso a dicho departamento o su actualización, según lo determine la Escuela de Gendarmería de Chile. Y ahí quedamos, en el fondo, con esa posibilidad abierta. De acuerdo. También, recogiendo lo que indicaba por su intermedio, señora presidenta, el senador Lurresti, podríamos poner efectivamente que la renovación fundada para el segundo periodo se tome ese fundamento como la evaluación del desempeño durante el periodo anterior, y podría quedar como la destinación podrá ser renovada fundadamente en base al correcto desempeño de su labor en este departamento, por ejemplo. Entonces, ambas cosas quedan, por su intermedio, señora presidenta, ligadas indisolublemente, porque el fundamento va a ser el desempeño. Respecto a lo que indicaba, la pregunta que indicaba el senador, esto está en el artículo 5 respecto de las asignaciones. Y si usted, entendemos nosotros que es claro, si es necesario aclararlo, lo podemos hacer, que dice, como requisito para que puedan acceder a estas asignaciones de especialización y de riesgo, dice, para crear una asignación de especialización y otra de riesgo y operaciones especiales para el personal de planta y de contrata de Gendarmería de Chile que haya aprobado el curso de especialización que imparte la Escuela de Gendarmería y, es decir, copulativo, y sea destinado a los establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial. Es decir, es un requisito copulativo y, evidentemente, si no está destinado a una de esas secciones, no tiene derecho a la asignación. Senador. La claridad de los recursos públicos siempre es bueno. Puede estar destinado, más no ejerciéndolo. Yo solicité, y ahí sería bueno, secretario, preguntarle al Ejecutivo el cumplimiento de las asignaciones especiales que tenemos en Gendarmería. A propósito de la fuga de los 3 reos de Valparaíso, yo le pedí que nos hicieran llegar cuánto personal, y ahí sería bueno, secretario, que nos recordara la fecha del decreto, cuánta gente está en Gendarmería cumpliendo funciones no donde está destinado, sino en lugares distintos. Entonces, cuando nosotros decimos, faculta al presidente de la República para que dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por el intermedio del Ministerio y suscritos por el Ministerio de Hacienda, establezca las normas para crear una asignación de especialización y otra de riesgo y operaciones especiales para el personal de planta y a contrata de Gendarmería que haya aprobado el curso y sea destinado
Pero en ningún momento eso está señalando lo que yo le estoy indicando, que permanezca eternamente con esa asignación. Entonces yo no quiero incertidumbre y que en definitiva, o sea, ojalá exista la mayor asignación y el mejor remuneración, pero no puede ser esto una vía de percepción de ingresos sin la función, y que quede claro que cuando lo terminas, porque no se renovó, dejas de hacerlo. Yo no lo leo acá y no me gustaría que eso sea sujeto a una contraloría o a que terminemos discutiéndolo. Creo que es claro y preciso lo que estamos, lo que creo que compartimos. Gracias, senador. Sí. Lo compartimos plenamente, senador. Quizás podríamos aclararlo de la manera siguiente, indicar que es el curso de especialización que imparte la Escuela de Gendarmería y mientras esté destinado y cumpliendo funciones. Mientras, claro. Está bien esa aclaración, que esté destinado y cumpliendo efectivamente en la unidad tal y cual. Y por otro lado, creo que hay que tener un artículo o un inciso que dejando, o sea, cesando el cumplimiento o la destinación, cesan también. Sí. A ver, sobre esta... No, que tiene razón. Hoy día la Contraloría también podría decir que es un derecho adquirido y que después, entonces, ¿para qué vamos? Dejémoslo claramente establecido. Esta asignación es para tanto y cuando vuelve a funciones normales, deja de recibir la asignación. Creo que eso no cuesta nada precaver. Pero yo, Presidenta, tengo otra duda en la ubicación de lo que había pedido el senador Durresti de el buen desempeño. No sé si el buen desempeño debe estar necesariamente en el fundamento, porque como usted lo leyó, pareciera que el único fundamento debiera ser el buen desempeño. Entonces, yo creo que a lo mejor el buen desempeño debiera ser a continuación del punto aparte, donde dice, para que proceda la renovación, será requisito que el personal haya tenido un buen desempeño y que además apruebe otra vez el curso de especialización que se exige para el ingreso de dicho departamento o su actualización según determine. Porque el fundamento puede ser otro, no necesariamente el buen fundamento. Entonces podría entenderse que hay una cierta obligación del director nacional de renovar si tiene buen desempeño. Entonces tiene que ser un requisito para poder renovar. Voy a recordar lo siguiente, a propósito que nos quedan 3 minutos para terminar la comisión. Vamos a votar entonces, porque terminamos revisando, evidentemente los temas estaban relacionados, hasta 3 indicaciones. Entonces, le voy a pedir a la Secretaría que... no, pero los incisos nuevos... Espérame. Sí, pero este ya lo... Ya, entonces... pero tenemos una propuesta en la que tenemos un acuerdo. Claro, esa deberíamos votar. Le voy a pedir al Ejecutivo que la lea nuevamente. ¿O la mandó? No, no ¿Ya? la ha mandado todavía. Ya, estamos entonces en los incisos nuevos. La están redactando, presidente. No, ahí está enviada. Ya, vamos a votar eso y le vamos a pedir al Ejecutivo que mañana, a propósito de la indicación de las asignaciones, igual que la anterior a propósito de la información con la ANI, eso lo puedan trabajar, incluso lo hacemos sí en la mayoría de los proyectos con nuestros asesores, una especie de trabajo prelegislativo que lo puedan revisar, cosa de llegar mañana directamente, ojalá, a votarlo, esos dos, ¿ya? Voy a leer el texto que se sometería a votación. Dice así: el personal será destinado al Departamento de Seguridad Especial mediante una resolución fundada del Director Nacional, el que establecerá la duración de la destinación, la que no podrá exceder de 5 años. La destinación podrá ser renovada fundadamente por una sola vez por el mismo número de años.
Para que proceda la renovación será requisito que el personal haya tenido un buen desempeño en el departamento y apruebe otra vez el curso de especialización que se exige para el ingreso a dicho departamento o su actualización según determine la Escuela de Gendarmería de Chile. Con todo, el director nacional siempre podrá poner término anticipado a la destinación por razones de buen servicio. Existirá una rotación periódica del personal del Departamento de Seguridad Especial entre las distintas unidades o secciones en las cuales éste exista. Esa es la redacción. Ya, tengo un solo punto, porque se recogió, claro, se recogió el buen desempeño, pero se reitera, lo que decía la senadora Ensberg, se reitera que tenga que aprobar nuevamente el curso porque dice el curso o su actualización. Ah, sí. Está bien, está bien. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que si varió, obviamente es la actualización, pero bueno, al menos que quede claro que al final del día, si ya dio el curso, lo que está haciendo es la actualización. No, eso es mañana en la propuesta nueva. Señor secretario. Ya, entonces, Presidenta, se somete a votación la indicación número 11 en los términos en que se le ha dado lectura. Senadora, señora Vesperger, a favor. Senador Durresti. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 11 del Ejecutivo, enmendada en los términos que se le ha dado lectura. Listo. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a los senadores, al Ejecutivo, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión. Se levanta.